Porque he aquí, los malos tienden el arco y disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser? ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de ser del justo? ¿Qué ha de ser de la iglesia? ¿Qué ha de ser de nosotros? ¿Qué hará el justo si los fundamentos ¿qué? Son destruidos? Los malos toman sus arcos, preparan sus flechas, ¿no? Establecen sus argumentos, quieren tumbar a toda costa la verdad, la veracidad de un Dios vivo y de sus escrituras. Pero la palabra de Dios nos enseña que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Y por eso es que tocamos este tipo de temas. Traemos a colación este tipo de temáticas. Ahora, lo segundo que quiero poner sobre la mesa antes de entrar de lleno es lo siguiente. Cuando tú y yo profesamos la fe de ser cristianos, no podemos mirarlo simplemente como un elemento de una fe ciega. Yo simplemente creo, no razono, no cuestiono, no pregunto, no argumento, simplemente creo. No, Dios nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado para que tú y yo le conozcamos y le entendamos, dice la palabra de Dios. Y ahí hay un elemento tanto racional, argumentativo, como de fe espiritual. La fe y la razón no se pueden desligar. Hay muchos ministerios que fundamentan su enseñanza simplemente en el tema de la fe, de lo espiritual, pero lo desconectan de la razón. Y resulta que Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros aprendamos de Él, lo conozcamos, entendamos sus leyes, sus principios, entendamos la realidad de un mundo espiritual. Y eso solamente se hace a través de algo que Dios nos ha dotado, que es el razonamiento. Es decir, hoy en día, más que antes, debemos hablar de argumentos que parten de la razón y que se fundamentan, se complementan en la fe, y parte de elementos que parten de la fe y se argumentan en la razón. No podemos desligar una cosa de la otra. Con esto en mente, leo lo siguiente. Como cristianos, creemos que la Biblia es la verdad revelada por Dios, quien es el verdadero creador del universo. A esto, ¿cuántos diríamos amén? Amén. Entendiendo que decir un amén es así es, así será. ¿Cuántos de los cristianos estamos seguros que la Biblia es la verdad revelada de Dios? Amén. Es totalmente incompatible con los presupuestos especulativos de los naturistas o naturalistas. Es decir, si tú y yo creemos que la palabra de Dios realmente es de inspiración divina, tanto Génesis capítulo 1, versículo 1, como Apocalipsis, su último versículo, y lo que hay en medio de ellos, está totalmente inspirado por Dios y es exacto, es inequívoco, es inerrante, es infalible. Gloria a Dios por los que dijeron amén. Amén. Si es así, entonces el relato de la creación en Génesis, como lo determina la palabra de Dios, esos 6 días de creación son la realidad, no hay otra verdad. Esa es la verdad. La verdad del origen, de cómo fueron creadas todas las cosas, las encontramos en donde, en la palabra de Dios. No hay otro argumento, no hay otro razonamiento viable. Eso, si tú y yo creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Sin embargo, hoy en día se han mezclado diferentes corrientes aún dentro de la iglesia. Hay una corriente llamada la evolución teísta. Dice que todo partió de un concepto de evolución y que Dios interviene ahí. Dios interviene, pero
pero las fuerzas de la evolución están inherentes y simplemente Dios como que le entrega orden a esto. Esto profesan algunas religiones que se dicen llamar cristianas. Otra corriente, el creacionismo progresista. No se someten a lo que Dios establece en Génesis, en la creación tal cual lo dice, sino que dicen que la creación allí está representada en una especie de tiempos. Y se alinean a los evolucionistas que hablan de millones y millones de años antes de la creación del mundo. Pero Dios dice en su palabra que Él creó los cielos y la tierra. Y creó todo lo que nosotros vemos y lo hizo en 6 días. Amén. Así es. Y si tú y yo no creemos en eso, no podemos creer en el resto, porque todo se sustenta, argumenta desde el principio. El creacionismo progresista dice que él entra en un proceso de millones y millones de años para que todas las cosas sean como hoy las conocemos. Y estas personas se llaman también cristianos o creyentes en Dios. Y probablemente dirían que creen en las Escrituras, pero no quieren permitir que haya una creación de 6 días. Y esto representa problemas, y son problemas tremendos. William Provin, de la Universidad de Cornell, declaró de manera clara, y cito, abriendo comillas: las implicaciones de la ciencia moderna son claramente incoherentes con la mayoría de las tradiciones religiosas. No existe, escuche esto, no existe ninguna ley moral o ética, ni hay principios absolutos de guía para la sociedad humana. El universo no se preocupa en lo absoluto por nosotros, y nosotros no tenemos significado definitivo en la vida. Fin de la cita. ¿Qué significa eso? Ellos tratan de argumentar mediante sus preceptos filosóficos que el mundo no está regido por ninguna moral, no hay ninguna ética. El mundo se desarrolla a sí mismo. El hombre crea su propia ley, su propia identidad, desconociendo a un Dios creador, a un Dios formado. Todo esto simplemente, y yo puedo sacar una conclusión y decir lo siguiente, y es que los que apoyan el evolucionismo, como muchas otras corrientes que dejan por fuera la teoría creacionista de que Dios realmente creó el universo, es porque quieren quedar por fuera de un concepto de principios, de moral, donde hay un Dios que es creador, pero también es un Dios que es juez y legislador del universo entero. Entonces muchos se argumentan bajo principios y filosofías. ¿Por qué? Porque no quieren estar sometidos bajo autoridad, porque quieren hacer las cosas a su manera y desconocer a un Dios vivo. Entonces, en aras de esto, vamos a tocar hoy a manera introductoria, esto no es una predicación, vamos a manejar la reflexión del día de hoy con mucha lectura y que tengamos un poco de paciencia. Pero vamos a desarrollar 3 elementos principales. El primero de ellos, la palabra de Dios, la Biblia inspirada por Dios. La Biblia inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. El segundo elemento que vamos a trabajar en esta mañana es orígenes. Génesis 1.1. Orígenes. Génesis 1.1. Y el tercer elemento que vamos a trabajar en esta mañana es el universo producto de un Dios creador. El universo producto de un Dios creador. Salmos 19.1. Salmos 19.1. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra, el primer pasaje, que coincidencialmente, y digo coincidencialmente porque no nos pusimos de acuerdo, la hermana que abrió en el devocional en esta mañana tocaba, y es allí en 2 de Timoteo capítulo 3.
Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y nos dice el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice allí toda la escritura, es toda la escritura. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. La escritura no fue inspirada a través de hombres sabios o de hombres superdotados. No, la escritura fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Es decir, fue revelada, fue dada, otorgada ¿por quién? Por Dios. ¿Cuál? Toda la escritura. Toda la escritura. Y ese es un elemento fundamental que tú y yo tenemos que tener claro a nivel de fundamento de nuestra fe. Si decimos que toda la escritura es inspirada por Dios, cada palabra que se relata en la escritura es exacta, es verídica. No tiende al error. La palabra de Dios es íntegra, es consistente. ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? Gloria a Dios. Tenemos un fundamento de nuestra fe y es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Por eso ahí mismo, en 2 de Timoteo 3, el capítulo que se leía en el devocional, dice, porque hay algunos que, versículo 9, con su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos hombres que, dice, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Cuántos sabemos que hay hombres hoy en día, y han existido, existirán y seguirán existiendo, hombres reprobos en cuanto a la fe? Quiere decir esto, corruptos de entendimiento, que simplemente traen argumentos humanos, filosofías para contrarrestar la verdad de Dios. Pero no pueden, porque la verdad de Dios es absoluta. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. No pasará. Por eso Pablo, exhortando a Timoteo, le dice allí, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué versículos maravillosos, qué capítulo precioso. La tarea hoy en día de cada uno de nosotros es persistir, perseverar en la doctrina. Versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Todo esto hace parte de la vida cristiana. Perseverar en la doctrina es fundamental, es esencial. Y por eso decimos, nuestra fe no se sustenta simplemente en un salto al vacío. Nuestra fe se sustenta en la palabra de Dios, la cual es verídica, la cual es comprobable, la cual es real, verdadera. Entonces, cuando Dios nos dice, ahí en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Es decir, nosotros, todo comienza en Dios a través de una acción voluntaria, consciente, racional. Venimos a Dios de manera coherente entre nuestra acción y lo que pensamos, humilde, delante de Él. Pero de ahí en adelante comienza a desarrollarse algo que se llama la fe. Pero primero empieza con algo que consciente. Y cuando hablamos de consciente, hablamos de razón. Razonamos, debemos razonar por qué buscamos a Dios. Hoy comenzamos a manera introductoria la charla en esta mañana haciendo algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué buscas? ¿En quién crees?
en qué se fundamenta lo que crees. Y todo eso son elementos que nosotros tenemos que revisar. Gloria a Dios. Entonces este primer versículo nos abre un panorama. Y el panorama es la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Hay un elemento que se revisa a nivel catedrático y se llama sola escritura. Es un término que habla de la suficiencia de la palabra de Dios. Y hay toda una reflexión en torno a esto, argumentativa, catedrática, teológica y filosófica en torno de eso. Los que estudian, los teólogos, saben de qué estamos hablando al respecto. Y allí lo que se habla y lo que se busca es decir, es la palabra de Dios es real, la palabra de Dios es verídica, la palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios es completa, no le falta nada, lo tiene todo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros sentimos un alto aprecio por las Escrituras? Amén. ¿Eres consciente del valor de las Escrituras? Amén. Las Escrituras para nosotros no pueden simplemente ser algo simbólico, sino porque es el tesoro más grande, aparte de Dios mismo, que tú y yo tenemos. Lo repito, la Biblia es el tesoro más grande, aparte de Dios, que tú y yo tenemos. La palabra de Dios no podemos verla sino como la misma revelación de ¿quién? De Dios mismo. Su propia revelación. Dios se ha revelado en su libro a nosotros. Cuando usted lee las palabras que están allí escritas, reseñadas en la Biblia, está leyendo las palabras de la misma boca de Dios. Y eso es una tremenda realidad, amén. Eso nos da confianza, eso nos da tranquilidad en nuestra fe y en lo que profesamos. Pero también nos obliga a obedecerlo, a entrar en sumisión, en el alineamiento con las Escrituras. Cuando tú y yo miramos la palabra y decimos, aquí están las palabras que han salido de la misma boca de Dios, tú y yo nos interesamos por eso. Por eso el salmista allí decía, ¿no? Bienaventurado todo aquel. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. El fruto de la prosperidad está en un hombre que se deleita en la palabra, la verdadera prosperidad, la luz de la palabra. Es consecuencia del deleite, de la sujeción, obediencia a las Escrituras. La palabra de Dios ahí en Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios siempre ha hablado. Amén, así Dios es. siempre ha hablado. Dios habló desde el principio, continúa hablando, está hablando hoy en día por medio de la Escritura, de la revelación de Jesucristo. Gloria a Dios. Sigue vigente la palabra de Dios. Entonces alabamos al Señor por eso. Entre hermanas compartimos en algunos grupos familiares y lo único que hacemos es hacer una lectura secuencial, versículo a versículo, buscando la palabra rema, la palabra revelada de Dios allí. Y vemos cómo la palabra de Dios es absolutamente vigente, apropiada, adecuada para el momento, para el tiempo, para las circunstancias. Cada día la palabra de Dios es un alimento fresco, aleluya.
La palabra de Dios no tiene igual, no tiene similitud, no tiene comparación. Muchos han estudiado la palabra de Dios. Es más, hoy en día la han metido en las diferentes computadoras para hacerles diferentes análisis. Y se han dado cuenta que esto no pudo ser simplemente una cuestión del azar, no pudo ser simplemente el pensamiento de un hombre. La palabra de Dios desarrollada en muchos años, diferentes épocas, diferentes culturas, Dios tomando a hombres, incluso iletrados, para que escribieran lo que Él mismo les declaraba que escribieran. Muchos de ellos pastores, otros pescadores, otros profetas sacados de allá detrás de las ovejas. La misma ciencia determina que no puede ser posible que esto simplemente haya sido una idea del hombre, porque la escritura, en la medida que fue escrita, que fue reseñada, se ha preservado a lo largo de los años y la historia. Y el compendio de la palabra de Dios es absolutamente íntegra. Se conecta desde el principio hasta el final. ¿Cuántos hallazgos se han encontrado a nivel arqueológico que fundamentan, que argumentan que la palabra de Dios es real? Pero eso se lo dejo a nuestro conferencista que estará tratando esa temática. Cuando nosotros creemos que la palabra de Dios toda ha sido inspirada por Dios, es la misma palabra de Dios hablada, expresada. El Antiguo Testamento no es una compilación de sabiduría de hombres ancianos, no es una compilación de los mejores pensamientos religiosos, no es un conjunto de meditaciones de gente piadosa. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios. No es el pensamiento de ningún hombre. El escritor de los Hebreos dice: era Dios hablándole a los patriarcas por medio de ¿qué? De los profetas. Y hoy ha hablado a través de su Hijo. Los evangelistas registran a Dios mismo hablando a través de ¿quién? A través de Jesucristo, el Hijo de Dios. El libro de los Hechos nos ha hablado a través de la proclamación del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Las epístolas, Dios hablando a través del entendimiento profundo y el significado de la vida, el ministerio de Jesucristo y la obra redentora. Apocalipsis nos habla de la consumación del Hijo, que regresará en gloria en su segunda venida como juez. La consumación de la comunicación de Dios a este mundo. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es Dios hablando y revelándose al mundo entero. El tema es por eso no podemos pretender creer que el Antiguo Testamento es simplemente la historia de Israel. No. El Antiguo Testamento es la revelación de Dios en sí mismo para nosotros, su palabra hablada, expresada, que nos enseña quién es Él, cómo es Él, qué demanda, qué espera de nosotros. Claro, la nación de Israel surge como consecuencia del afán de un Dios vivo buscando tener relación con su creación. Pero el elemento principal, el personaje principal del Antiguo Testamento es Dios, en el Nuevo Testamento Jesucristo. Vemos cómo Dios se revela a través de las Escrituras, a través de la historia, a través de Israel mismo, a través de todo lo que sucede, a través de todo lo que ha acontecido a lo largo de los tiempos.
Amén. Así Hay es. algunos que quieren quitarle la literalidad de la palabra de Dios. Es decir, que quieren pretender interpretar la escritura y sacarle otro significado. La palabra de Dios hay que estudiarla de manera literal. ¿Amén o no? Amén. Gloria a Dios. Miremos el segundo punto, los orígenes. Como les decía, esta mañana no es una predicación, es simplemente un análisis reflexivo que nos sirva como introducción a lo que vamos a venir recibiendo en las diferentes conferencias. Los orígenes. Y para ello tenemos que ir nada más y nada menos que a Génesis capítulo 1. ¿Sabes tú qué significa la palabra Génesis? Inicios, orígenes. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio creó Dios ¿qué? Los cielos y la tierra. Mi pregunta es, ¿tú crees eso? Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es veraz. Pero lo dices así, porque la palabra de Dios lo dice, entonces eso es lo mismo que el salto al vacío. ¿Ah? Porque Dios es principio y fin. ¿O lo crees porque Dios lo ha dicho por medio de su palabra, lo argumenta, lo comprueba y nos da evidencia de ello? Amén. ¿Ah? Gloria al Señor. Hay un Dios que creó el universo. O simplemente el universo es consecuencia de una serie de elementos, situaciones, fuerzas que confluyeron en sí para tener hoy en día lo que tenemos. Oigan, y argumentan eso diciendo que es científico. La teoría del evolucionismo dicen que es una teoría científica, pero no tiene nada científico. Es más, hoy en día los científicos mismos la están catalogando como una religión, porque se necesita un dogma de fe para creer en la evolución. Ahora, entendiendo la fe como un acto de creencia, simplemente que se estipula en supuestos, en argumentos. Nuestra fe es cristocéntrica y se basa en una realidad, la realidad de la palabra de Dios, la realidad de Dios mismo, que se revela por medio de su palabra y por medio de Jesucristo. Esto tiende a ser un poco filosófico, argumentativo, pero es necesario hablar de estos temas. Amén. ¿Hay un Dios creador o no lo hay? Amén. Si lo hay, creemos en la palabra y creemos en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, hubo un principio, hubo un comienzo. No para Dios. ¿Para qué? Para las Para cosas la que ven, creación para de las Dios. cosas materiales, para las cosas que existen en este mundo. ¿Creadas por quién? Por Dios. Por Por Dios. Dios. Que la separa entre los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Sabemos que Dios es sempiterno. Sabemos que Dios no tiene principio ni fin. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el fin. Gloria a Dios. Tú y yo estamos en libertad en creer en eso o en creer lo que dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso es que es importante para todos nosotros entender cuáles han sido el origen de todas las cosas. Y el origen de todas las cosas está en Génesis. Génesis capítulo 1 y 2 nos hablan de la verdad, de cómo Dios creó el universo, de cómo Dios creó al ser humano. ¿Lo vemos o no lo vemos? Amén. Esta expresión, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, tiende a ser una expresión sencilla, ¿no? Pero absolutamente completa. Nadie podría expresar de manera más sencilla, de manera más clara, lo que Dios hizo. Por eso es que la palabra de Dios es absolutamente sabia. Completa. Yo no sé cómo puede ser expresado de otra manera. Ahí está, de manera perfectamente expresada.
Juan capítulo 1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Aleluya. Y sin Él, dice esto, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es otra manera de decir que nada evolucionó. Amén. Amén, gloria a Dios. Nada evolucionó. Los que declaramos, los que confesamos, los que creemos, los que defendemos nuestra teoría del creacionismo, creemos en una creación madura. Ojo a eso. Amén, así es. Creemos en una creación madura. Cuando dice Dios allá que creó a los animales, ¿los creó qué? En un estado maduro. Pero ¿sabes? Yo creo lo que me dice la palabra de Dios. Dice, en el principio era el verbo era con Dios. Él estaba ya en el principio. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, y Juan 1 nos dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. Aleluya. Gloria a Dios. No hay evolución. Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, no mediante la evolución. ¿Es por qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que creó el universo? Y esto en hebreo simplemente es una repetición de lo que encontramos en Génesis 1:1. Usted podría, por ejemplo, para los que estudian en las universidades, los que buscan sustento bibliográfico, a nivel de la Universidad de Cátedra nos enseñan lo siguiente. Dice que los elementos básicos de la ciencia son tiempo, fuerza, acción, espacio, materia. Tiempo, fuerza, acción, espacio, materia. Eso nos enseñan en la universidad. Hay un científico llamado Herbert Spencer, él murió en el 1903 y fue quien simplificó todas estas categorías. Pero él dijo que todo lo que hay en el universo encaja en ellas, que es la matriz de la existencia. Y dice lo siguiente, el primer versículo de la Biblia nos enseña, en el principio, ¿está hablando de qué? Tiempo. Creó, nos está hablando de qué? Acción. Dios nos habla de la fuerza, los cielos nos habla de espacio y la tierra nos habla de materia. ¿Qué ha hecho el hombre a través de la misma ciencia? Sino simplemente corroborar, comprobar lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido. ¿No les parece esto importante? Amén. Otro científico, Douglas Kelly, no existen dudas de que la visión bíblica del hombre como una escritura de Dios a quien Él hizo a su imagen ha tenido un efecto poderoso en la dignidad humana, en la libertad, en la expresión de los derechos del individuo, en los sistemas políticos, en el desarrollo de la medicina y en cualquier otra área de la cultura. Cuando Dios crea al hombre y dice que lo crea a su imagen y semejanza, le está dando identidad, le está dando dignidad y lo contextualiza en un marco de moral, de ética, de valores, de principios, de conducta, de comportamiento. Entonces, este científico lo único que concluye es decir, Génesis, principios, a través de la palabra de Dios, muestra realmente cuál debería ser el marco de referencia para la conducta, el carácter, la moral del hombre en sí. Y lo están concluyendo ¿de qué? De la palabra de Dios. El libro de Génesis, usted comienza encontrando muchos principios, muchos orígenes. En primer lugar, acabamos de señalarlo, se encuentra el origen del universo, Génesis 1:1. Amén. Amén.
En Génesis también encontramos el origen del sistema solar. En medio de un universo vasto y limitado, Dios creó el sistema solar. ¿Cuántos decimos amén? Amén, gloria a Dios. Dios creó el sol, la luna, los planetas, las estrellas del cielo. Todo fue producido, existió porque el Creador quiso que existieran. Amén. Amén. El libro de Génesis nos habla del origen de la atmósfera, de la hidrosfera. Dios nos habla por medio de la Escritura que la tierra está equipada en un cuerpo de agua líquida. Agua líquida. Sí, en estado líquido. Son 3 estados que tiene el agua. Y dice, y una capa extensa de oxígeno, nitrógeno. Una mezcla gaseosa. En ningún otro cuerpo celeste o planeta se ha manifestado o se ha encontrado esto. ¿Saben? Hace poco acabaron de hacer un lanzamiento y un hallazgo. Encontraron otro planeta, ¿no? Y el ser humano está tratando de indagar y de buscar, porque anhelan, desean encontrar vida en otro planeta. Y la única forma de encontrar vida en otro planeta es que exista, ¿qué? Elementos básicos para la vida, que lo son, como lo son el agua, ¿cierto? El oxígeno, etcétera, etcétera. Encontramos en Génesis el origen de la vida. ¿Amén? Amén. La maravilla del proceso de la reproducción. ¿Dónde lo encontramos? En Génesis. Dice la palabra de Dios que todo fue creado según su especie. Encontramos todo el panorama que hoy en día se sustenta la genética, según las especies. Génesis nos habla del origen del hombre. Amén. Amén. Como el hombre como la entidad más organizada y compleja del universo. El hombre es la ilustración más suprema de la complejidad y del orden de un Dios creador. Ya que el hombre posee innumerables estructuras físico-químicas complejas que dan capacidades de vida. La naturaleza en sí sola o por sí sola no puede crear esto. Se necesitó una mente inteligente para hacer esto. Génesis, usted también encontrará el origen del matrimonio, el origen de la sociedad, el origen de las naciones. En Génesis también encontramos el origen de las lenguas. Amén. Amén. Pero también encontramos el origen de la promiscuidad, del divorcio, del aborto, de la homosexualidad. Todas estas corrupciones, producto de la caída del hombre, del pecado original. ¿Dónde está eso? En Génesis. ¿Por qué se llama el libro Génesis? Orígenes, principios. Y allí está catalogado todo lo que conocemos. ¿Dónde se originó? Por Dios, en Dios, a través de su palabra y a través de los acontecimientos que se sucedieron. El libro de Génesis, usted encuentra el origen del mal. El mal físico, el mal moral. En Génesis también encuentra usted el origen del juicio sobre el mal. En el libro de los Génesis encontramos el origen de los idiomas. Amén. Amén. De las naciones, ya lo dijimos, ¿no? El origen de un pueblo escogido, Israel. Y Génesis es simplemente prototipo
de la manera como Dios, luego de su creación perfecta. ¿Cuántos sabemos que la creación de Dios fue perfecta? Amén. Gloria a Dios, así es. ¿Quién malogró la creación? Entendiendo como tal que el hombre a sí mismo se enseñoreó, tomó decisiones inadecuadas que atrajeron o que trajeron ¿qué? Consecuencias. El pecado no existía, la muerte no existía. La muerte fue consecuencia de ¿qué? Del pecado. ¿Saben? Muchos estudiosos, científicos han querido analizar el mundo, el universo y buscar explicación de todas las cosas, cómo han sido creadas, el porqué de las cosas. Todo está aquí en Génesis. ¿Sabes para qué fue inventada la evolución? La evolución intenta matar a Dios. Eso sí es cierto. La ciencia. No porque los evolucionistas y los naturistas o naturalistas no quieran o no crean en Dios, sino porque no quieren ver a Dios como juez. Como ser superior. La evolución fue inventada para matar a Dios y a su palabra, para eliminar al dador de la ley, para eliminar la inviolabilidad de su palabra, el estándar moral que Dios nos ha dejado como legado a la humanidad. La evolución fue dada para quitar la moralidad universal, la culpa universal, la responsabilidad universal. La evolución fue inventada para eliminar el juez y para dejar a la gente que tuviera libertad de hacer lo que quisiera. Culpabilidad, sin culpabilidad y sin consecuencias. ¿Cuáles son los principios de la evolución? O las premisas de la evolución. La evolución es pura ciencia, dicen ellos. Y lo vamos a ver cuando pasemos a los otros niveles de la conferencia, que no tiene nada de ciencia. Y por eso hoy en día se le llama religión, ¿no? Y dicen, es un sistema cerrado, fundado en la realidad, no en la ilusión de un Dios. Eso dice los evolucionistas. Dice que es un sistema cerrado, basado en la realidad y no en la ilusión de un Dios. Y hoy para nosotros, demostrando a la luz de las Escrituras, la realidad es ¿quién? Es Dios. ¿Y qué es la ilusión? Los pensamientos de ellos, que no tienen fundamento, que no tienen sustento. Los evolucionistas dicen, la racionalidad es lo fundamental, porque excluye los milagros y la interferencia de lo sobrenatural. Los evolucionistas no creen en las cosas espirituales. Hay algunos que han mezclado la cienciología, ¿sí?, y el espiritismo para tratar de argumentar nuevas teorías. Pero el evolucionalismo primitivo, básico, esencial, es absolutamente materialista. No cree en la obra de Dios, su obra sobrenatural que sobrepasa toda ciencia, toda ley. Otro elemento, los evolucionistas dicen que su filosofía es liberadora, porque eliminan a Dios y a sus mandamientos, los cuales rigen la conducta moral, ética, espiritual, sexual. Los evolucionistas aman su pecado, aman su liberalidad como pretexto para el pecado. Ellos dicen que la evolución es democrática, porque cada persona es propia de su fuente de juicio moral. Mientras que nosotros decimos, somos teocéntricos, porque hay un Dios que determina, que juzga, que delimita, que llama, que exhorta, que premia o condena. Ahora, la evolución, dice ellos,
es amplia porque permite la creencia en Dios, en lo que usted quiera creer, pero excepto en el Dios de la Biblia, en el Dios de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Crea en su Dios como quiera, pero no en el Dios de Génesis, dicen ellos, porque el Dios de Génesis los confronta. Los confronta. ¿En quién crees tú? ¿En quién quieres creer? En Dios de Génesis. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de nosotros como cristianos? Nosotros argumentamos y decimos, la realidad definitiva, única, es un Dios infinito, personal y amoroso. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Mientras que la perspectiva materialista dice que el universo es creado al azar, sin ningún propósito definitivo. Simplemente las cosas surgen porque sí, de la nada. No tienen propósito, no tienen objetivo. Mientras que Dios es creador y creador con propósito. Gloria al Señor. La perspectiva cristiana dice que el universo fue creado amorosamente por Dios, con un propósito específico. Mientras que la perspectiva materialista dice que el hombre es el producto del tiempo impersonal, más el azar de la materia. Como resultado, entonces, los materialistas, evolucionistas, declaran que ningún hombre tiene valor eterno, ni dignidad, ni significado alguno, fuera de aquello para lo cual es derivado de manera subjetiva. Mientras que nosotros creemos todo lo contrario. Dios creó al hombre y lo creó con identidad, con propósito, con significado. Amén, así es. Para una tarea específica. La perspectiva cristiana dice que el hombre fue creado por Dios a su imagen y es amado por Dios. Y debido a esto todos los hombres tienen valor y tienen dignidad eterna. La perspectiva materialista de la moralidad dice que la moralidad es definida por todo individuo de acuerdo a sus propias perspectivas e intereses. Mientras que la perspectiva cristiana establece que hay una moral y una ética y unos principios y están registrados por la palabra de Dios y son universales. La vida después de la muerte implica ya sea vida eterna con Dios o separación eterna de Él. La perspectiva materialista dice que la vida después de la muerte trae aniquilación eterna o extinción personal para todas las personas. La perspectiva cristiana dice que la vida después de la muerte implica ya sea la vida eterna con Dios o la separación eterna de Él. Los evolucionistas naturalistas dicen que el hombre es solamente un animal, un accidente de la naturaleza, una colección de mutaciones al azar. Entonces, ¿dónde está el significado del hombre? Entonces, ¿dónde está la dignidad del hombre? Entonces, ¿dónde está el valor absoluto del hombre? Entonces, ¿dónde está el propósito del hombre? Para ellos, entonces, no tienen ninguno. Todos estos conceptos, todos estos elementos que hemos venido revisando, al contrastarlo con la palabra de Dios, nos muestran un panorama, dos caminos, dos opciones. Y tú y yo debemos elegir en alguno de ellos. La naturaleza, de acuerdo a Darwin, fue el producto del azar ciego y de la lucha ciega. De la nada se creó todo. Las especies, la más fuerte prevalece, dice la teoría darwiniana. Ellos hablan de una mutación inteligente. Mira lo que dice un filósofo al respecto. Dice Erich Fromm, escribió lo siguiente: la religión del darwinismo social pertenece a los elementos más peligrosos dentro de los pensamientos del último siglo. Ayuda a la propagación del egoísmo despiadado, nacional, racial, a establecerlo como una norma moral. Hitler creía
en esto, en los absolutos. Él creía en la ley de la evolución, lo cual lo justificó y lo santificó con sus acciones y especialmente con sus crueldades. Fin de la cita. El hombre está empeñado en argumentar su proceder, su conducta, ¿a través de qué? Pensamientos, filosofías que son netamente humanas, pero no basadas en una realidad. El mismo Darwin escribió, abro comillas, estoy determinado a escapar del diseño y de un Dios personal a toda costa. Fin de la cita, cierro comillas. No hay explicación del universo sin Dios. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, no hay explicación del universo sin Dios. No hay explicación del universo sin Dios. Y dígale, el azar no existe. El azar no existe. El azar no es nada. El azar no es nada. El azar no puede hacer nada, ni hace que nada suceda, porque es impersonal. Voy a compartirles algo que encontré, que me pareció muy interesante. Es un poco complejo, pero le pido, hagamos un esfuerzo para tratar de comprenderlo. Voy a leerlo textualmente. Dice así: una ilustración científica de la realidad de un Dios todopoderoso. ¿Cuántos han escuchado acerca de la teoría cuántica? Sí, cuántica. Teoría cuántica aumentando. Permítame describirle algo. Y voy a ponerlo en unos términos que tratemos de entender. La teoría cuántica se remonta a un científico llamado Max Planck, que en el año 1900 presentó la teoría. Y dice que la energía viene en pequeñas unidades discretas llamadas cuantos. ¿Sí? Los muchachos, universidades, etcétera. Ok. Pero dice, pero la energía puede ser dividida en unidades. Y él dijo que estas unidades que se identifican son llamadas cuantos. En 1927, Werner Heisenberg, un físico alemán, descubrió que cuando un fotón le pega a un átomo, prácticamente impulsa un electrón a una órbita más elevada. ¿Me explico? La teoría cuántica habla de que la energía se puede focalizar en pequeños o distribuir en pequeñas partes llamadas ¿qué? Cuantos. La teoría cuántica habla de que el átomo como lo conocemos científicamente está conformado por ¿qué? Partículas. Neutrones y protones. Neutrones, protones, electrones. Hay un núcleo y hay unas órbitas, ¿cierto? Sí. Y lo que nos dice la teoría cuántica es que hay algo que impulsa a un electrón para salir de su órbita y eso crea energía. Eso crea energía. Eso es una realidad, científicamente está comprobado. ¿La ciencia lo creó? No, Dios lo creó. ¿Qué hizo la ciencia? Encontrar lo que Dios había hecho. Amén. Amén. Ahora, ¿dónde está el punto que quiero compartirles? Viene aquí. Dice que cuando un electrón es impulsado a una órbita más elevada, el electrón se mueve de la órbita más baja a la órbita más elevada, o sea, de abajo hacia arriba, ¿sí? Simultáneamente, sin haber afectado el espacio intermedio. O sea, los que estudian la teoría cuántica establecen que el electrón pasa de un nivel a otro, pasa de una órbita a otra sin afectar lo que hay En el centro. intermedio. La única manera de expresar esto es que el electrón deja de existir en un nivel y viene a existir en el otro. Siguiente. Y los científicos no pueden decir nada
argumentativo a nivel científico respecto a esto. Simplemente deja de estar en un lado y pasa al otro. ¿Quién lo explica? Entonces el comentarista dice lo siguiente: lo que sucede es que el electrón deja de existir en un punto y simultáneamente existe en el otro punto. Ese es el famoso salto cuántico. Deja de existir y llega a existir simultáneamente. Solamente hay una explicación, y es el poder creador continuo de Dios en el universo. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sustenta el universo y su creación al mantener a todos los actos creativos necesarios, inclusive a nivel del electrón en un átomo. Él sustenta todas las cosas, dice Hebreos capítulo 1, por la palabra de su poder. A todas alabamos al Señor por eso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Yo les compartía acerca, en la bibliografía inicial, de un texto llamado La Caja Negra de Darwin. Ahí ustedes pueden encontrar muchas cosas como estas, argumentos científicos que nos hablan de la existencia de un Dios que no puede ser el producto del azar, porque primero el azar no existe, no es nada. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? Amén. Gloria a Dios. El autor de este libro concluye y dice: no hay explicación para este universo fuera de un creador inteligente. ¿Sabes cuántos científicos hoy en día son más creacionistas que científicos? Es decir, creen más en la creación, en la palabra de Dios, que en su propia ciencia. Porque la misma ciencia lo único que puede hacer es demostrar lo que Dios hizo. Y termino con el tercer punto. El universo es producto de un Dios creado. El primero que vimos, la palabra es inspirada por Dios. El segundo, El origen. orígenes. Y ahora el tercero, el universo es el producto de un Dios creado. Te hago una pregunta. Si este universo es el producto de un Dios creador con una cantidad infinita de inteligencia y de poder, ¿cómo podemos saber algo de ese Dios? ¿Cómo podemos saber quién es Él y cómo creó todas las cosas? Con su palabra. Solo hay una respuesta, ¿cierto? Solamente podemos saber acerca de Él y de cómo creó las cosas si Él mismo lo dijo. ¿Sí es así o no es así? O sea, es muy diferente si yo vengo a una persona y le digo: mira, te quiero comentar algo. Tal persona me dijo, a que la misma persona venga y lo diga con sus propias palabras. La única forma de creer que Dios es el creador del universo es porque Él mismo lo dijo. Amén. Amén. ¿Y Él lo ha dicho? Amén. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Mira lo que dice Salmo, capítulo 19, versículo 1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El universo fue creado ¿por quién? Por Dios. Nos lo dice Génesis, nos lo dice el Antiguo Testamento, nos lo dicen los Salmos, nos lo dice el Nuevo Testamento y lo declara Apocalipsis. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios.
No sé usted, pero yo creo en la Biblia. Amén. ¿Usted qué dice? La evolución es una secta religiosa que niega a sí mismo la razón y niega la revelación de Dios por medio de su palabra. La creación es la adoración del Dios verdadero en conformidad perfecta con la razón y la revelación de sí mismo.